el día del nacimiento de Hipólito Yrigoyen. La ley de creación del Instituto Nacional Yrigoyeniano le impone a la organización realizar actividades recordatorias de Hipólito Yrigoyen vinculadas a las fechas que corresponden a las circunstancias tanto de su vida, natalicio, fallecimiento, asunción de sus ejercicios presidenciales, 12 de octubre, y también en determinadas circunstancias relativas a políticas públicas, acontecimientos cívicos trascendentes. Entonces, en esta oportunidad, fijar esta reunión pública también servía para recordar la figura de quien es el patrono de este Instituto Nacional, creado por la Ley 26.040. Vamos a tener hoy la suerte de compartir, vamos a escuchar la palabra del doctor Ángel Tello, que desempeñó muchos cargos en el área de defensa, es un especialista en materia de defensa, estrategia, asuntos militares. Ha sido, el último cargo público que desempeñó fue el viceministerio, la Secretaría de Estado de Defensa y Asuntos Militares, Estrategia y Asuntos Militares, cuando el ministro era Julio César Martínez. Y además alquilando una larga experiencia en el campo de la investigación, en el campo de la enseñanza, de posgrado. Hace muy pocos meses tuvimos la suerte de ser invitados a participar también en una disertación académica en el ámbito de la Facultad de Derecho, en un curso, si no me equivoco, está enmarcado en un ciclo que dirige el amigo Alejandro Gómez, que nos acompaña hoy, le agradecemos mucho. Quiero también señalar que es una circunstancia feliz, porque Ángel es un radical de esos que nos merecen, además del afecto y el cariño por su militancia, por su vínculo partidario, que nunca perdió, y a quien todos hemos tratado de leer, porque cuando hemos querido, en los tiempos de los inicios democráticos, queríamos acceder a información relativa a la defensa, que fue una de las cuestiones básicas de la transición democrática, en la que él tuvo un protagonismo especial, al cual no me voy a referir porque es una tarea que le vamos a encomendar a mi querido amigo Juan Carlos Jiménez Leme, una suerte de filial ambulante del Instituto Nacional Yrigoyeniano en la ciudad de La Plata. Así que hoy queríamos invitarlo y que nos acompañara en el estrado. Pero no digo ninguna novedad porque todos lo sabemos, es de dominio público. Acaba de fallecer el expresidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa, un afiliado a la Unión Cívica Radical, expresidente de la Nación, entre otros muchos cargos, pero también implicó una pérdida del cuerpo académico de este instituto. Él se incorporó como miembro honorario al cuerpo académico del Instituto Nacional Yrigoyeniano en 2011. Tenemos ese testimonio y siempre lo sentimos muy cerca, participó de muchas actividades del instituto, por lo cual, antes de empezar, después de esta amena introducción informal que quise hacer, los invitaría a todos a ponernos de pie y guardar un minuto de silencio por la memoria del presidente Fernando de la Rúa. Muchas gracias. Volviendo a la cuestión que nos convoca hoy, expresar mi agradecimiento en nombre del Consejo Directivo del Instituto Nacional Yrigoyeniano al doctor y amigo Ángel Tello, que nos acompaña, y le he pedido especialmente que la presentación del orador quede a cargo del doctor Juan Carlos Jiménez Leme, a quien le paso en este mismo instante la palabra. Espero que haga el honor que corresponde. Gracias, Juanca, porque además somos amigos personales y le agradezco que esto lo haya tomado casi como un acto más de servicio, en su larga foja. Bueno, muchas gracias. Al Instituto Yrigoyeniano es un placer venir acá, para todo radical, venir a los templos de nuestra ideología, donde se honra a nuestro creador. Recién quiero decir una sola cosa sobre Fernando de la Rúa. Había un escritor francés, La Rochefoucauld, decía: hay dos cosas que no se pueden mirar fijamente, dice, el sol y la muerte.
Y eso es lo que ha pasado con Fernando de la Rúa, que yo le he dicho a todos mis amigos, fíjense la preparación que tenía, su nivel y su hombría de bien, cómo subió la vara de los carroñeros políticos que hay ahora. Esa sola observación. Eso fue Fernando de la Rúa. Y después la historia lo va a poner en su lugar. Bueno, ahora pasamos a la tarea específica que me asignó acá el querido Diego. Ángel Tello tiene diploma de estudios avanzados de la Université de la Sorbonne Nouvelle, París 3 de Francia. Diploma de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, París, Francia. Doctor en Relaciones Internacionales, título obtenido en la Universidad Nacional de La Plata. En su currícula fue subsecretario de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa hasta el 8 de julio de 1989, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, 1989-95, asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, ministro de Defensa del Gabinete de la Oposición de la Unión Cívica Radical, secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, 1999-2001 y 2015-2017, asesor del ministro de Defensa entre 2002 y 2006, profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es secretario ejecutivo de la Fundación Sergio Caracachov, director de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional Siglo XXI de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Relaciones Internacionales en cursos de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, investigador universitario, categoría 1 en el programa de incentivos, director de los equipos de docentes investigadores en la Universidad Nacional de La Plata, evaluador de la CONEAU del Instituto Universitario Naval en 2006 y de la Universidad Nacional de Tres Arroyos en 2007, así como también de maestrías y carreras de especialización. En los años 2013, 14 y 15, miembro de la Comisión Evaluadora del Ingreso a la carrera de investigador científico del CONICET en Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Varios libros publicados sobre relaciones internacionales, el conflicto y estrategia. En 2007, la editorial de la Universidad Nacional de La Plata publicó el libro La Política Imperial, resultado del trabajo de un equipo de docentes investigadores de esta universidad. En 2013, la editorial de la Universidad Nacional de La Plata publicó el libro Escenarios Mundiales, Situaciones, Conflictos. Además, es caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. Todas esas cosas ha hecho nuestro disertante de hoy. Quiero notar dos o tres cosas, aunque yo le dije que le iba a robar la tribuna y iba a hablar 50 minutos, no, pero eso puede ser bastante. Venimos otro día. Hago una... No va a tomar un café porque... Tenés un CV muy claro. No, dos o tres acotaciones. De la vida interna del Ministerio, en general, en todos los años de democracia, sin hacer evaluaciones, fueron los perdedores de una elección general o de una interna, que no es el caso de Ángel, porque él era especialista en esa. Él, al saber conocer la relación internacional, articula perfectamente con el Ministerio, porque el Ministerio de Defensa es la otra pata de las relaciones exteriores de un país. Y Ángel reúne esas dos comisiones. Y después hay estado gente que sabía, no sabía, con resultados diversos. Otro tema interno del Ministerio de Defensa es que a veces hay triunfos callados. Hay cosas que uno sabe que han salido bien y no las puede decir porque afectan grandes intereses de la nación o con el extranjero. Es una mecánica, es como el hijo pobre de los ministerios. Además, cuando se va a discutir, siempre ha sido un sueño de todos los militares, el reequipamiento. Cuando se dice una palabra, al que lo dice le van a saltar a la yugular, no, la educación, la sanidad, la justicia. Después no hacen nada, pero al Ministerio de Defensa tampoco le dan nada.
Y durante la época última de Ángel había un plan de reequipamiento y quedó frustrado en aras del costo-beneficio de esta etapa. Ojalá que ahora lo puedan hacer. Y eso fue lo que pasó principalmente en esta última etapa. También se logró hacer un buen acto en la recuperación del 2016, después de toda esa etapa de maltrato hacia los militares, al tomar el gobierno en 2015, todo de nuestro ministerio, Ángel, sobre todo, el trato con los militares, que siempre los maltrataban y quisieron hacer toda una tarea de inteligencia a largo plazo. Y todas esas batallas calladas la dio Ángel, y él ahora agregará algo más si le queda, y bueno, es todo lo principal. Los comentarios de cosas que no se pueden decir acá. Mejor calle. Sí, mejor calle. Bueno, ha sido un gusto. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bueno, ahora sí, le vamos a pedir al doctor Tello que se dirija con su disertación, su charla acá abierta. Seguramente a lo mejor después estará abierto a comentarios o a preguntas. Solamente decirles que no solo reiterar el agradecimiento a Ángel, aparte de su equipo que hoy lo acompaña, explicarles que también quisimos enmarcar esta sala con una muestra que tiene el Instituto Irigoyeniano en este momento, hoy circunstancialmente acá, y por eso quisimos exhibirla, en el marco de los 10 años del fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín. Se trata de una muestra que hemos denominado Alfonsín desde la gráfica, porque están las dos visiones de la gráfica, la del fotógrafo profesional, con la particularidad de los epígrafes de agencia, ¿no? los copetes de agencia, y las caricaturas, la editorialización de la noticia a partir del dibujo satírico de maestros del humor gráfico, empezando por Hermenegildo Sábato, Basurto, Sócrates, por nombrar algunos, Flash, o sea, Lino Palacio. Esta muestra estuvo exhibida hasta hace muy poquito en una sede comunal, la Comuna número 1, que estrenaba un edificio que conocimos como el Patronato de la Infancia. Tiene una sala que se denomina Raúl Alfonsín y allí empezó. Esta muestra vino acá, circunstancialmente va a estar un tiempo exhibida, pero seguramente va a itinerar por, como ha venido haciendo la otra muestra, que se llama Constructor de Democracia, que son fotografías de Raúl Alfonsín y de lo que es esa transición 1982-1989, es decir, la campaña electoral que lo lleva Alfonsín a la presidencia y todo su periodo presidencial, con fotografías de Grossman, La Pena y Zuccari. Hoy tenemos acá fotografías de Ricardo Cárcova, fotógrafo profesional, hombre de la empresa, de la agencia DIN, y además un radical y muy querido y respetado amigo. Ángel, está en tus manos la charla. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Le agradecido soy yo. Además agradezco los elogios inmerecidos acá, tanto de Diego como de Juan Carlos. Bueno, tuve que tener que pagarme algo para tomar, pero estaba todo arreglado de antes. Bueno, en realidad el esquema que voy a plantear hoy es un esquema, como un poco anunció Diego hace un momento, abierto luego a preguntas, comentarios, debate. Trataré de no ser muy pesado de eso, incluso bueno, me van a quedar muchas cosas para completar en todo caso en el debate o en la charla ulterior. El título que no había puesto yo, el título de esta charla era Incertidumbre y Defensa Nacional. ¿Por qué incertidumbre? Bueno, incertidumbre porque vivimos un mundo de incertidumbre, de profunda incertidumbre. Se acabaron las certezas en el mundo contemporáneo y sobre esa base hay que pensar la defensa nacional, que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. De alguna manera es una tarea que encaramos, empezamos a pensarla, pero con una serie
altos y bajos bastante pronunciados a partir de 1983, 1984. Entonces, bueno, anoche un episodio de la declaración del ministro Aguada acerca de los episodios de Semana Santa, yo diría, más que desgraciada la opinión del ministro, por tratarse del ministro, no es digamos, el diarero de la esquina, con todo el respeto que merece el diarero, ¿no? Entonces, por eso digo que la idea de la incertidumbre de defensa nacional, empezar de alguna manera por el tema de la incertidumbre. ¿Por qué decimos incertidumbre? Digamos, ¿cuál es la base para pensar la incertidumbre? ¿No? Tiene una base científica esto, tiene una base de aproximación, yo diría matemática, el tema de la incertidumbre. Digamos, a partir del siglo XV, del siglo XVI, XVII, veníamos acostumbrados a un conjunto de certezas sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la sociedad. Incluso muchos dicen que René Descartes estaba tan asqueado por las guerras religiosas que le tocó vivir en su tiempo, que el tipo se dedicó a la matemática como un refugio más o menos seguro y certero. O sea, la matemática ofrecía un espacio bastante certero. Isaac Newton, Galileo Galilei, que hicieron aportes gigantescos al desarrollo científico, creyeron un mundo que era simétrico consigo mismo, o sea, un tiempo que se podía retroceder tantas veces como se quisiera, y a partir de ahí pensar el mundo y pensar en el futuro. Esto creó de alguna manera un conjunto de teorías bastante deterministas. O sea, si yo pongo hidrógeno y oxígeno y le aplico una corriente eléctrica, voy a obtener agua. Entonces, así como obtengo agua, puedo obtener también un comportamiento de la sociedad. Esto tuvo un traslado. Todas estas corrientes de pensamiento científico muy deterministas, que tuvo una enorme influencia en su momento y que, en definitiva, marcó un antes y un después en el desarrollo científico a nivel global, tuvo un peso realmente considerable. Salieron de ahí un conjunto de ideas deterministas. Esto tuvo una enorme influencia en las ciencias sociales, en el campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas y en el pensamiento del ser humano. Y yo creo que ha tenido dos expresiones, yo diría, importantísimas, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX con el positivismo, y luego el marxismo a mediados del siglo XIX, que en definitiva en muchos aspectos ha sido un heredero del positivismo. O sea, la idea era matematizar todo, el ser humano era de alguna manera no un actor, sino un objeto, que estaba sometido al devenir y al movimiento de otras fuerzas, otros factores que podían condicionar su vida. Por eso muchos dicen que hay todo un proceso al progreso, ¿no? O sea, de ahí surgió la idea del progresismo, a partir de un tiempo que yo lo puedo pensar hacia atrás y de ahí proyectarlo hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que es las ideas deterministas, o por lo menos en el campo teórico, de la física teórica, se caen con la teoría de relatividad de Einstein y toda la mecánica cuántica de teoría del caos, que aparece a principios, mediados del siglo XX, que tuvo una enorme influencia en el campo de las ciencias duras. A ver, yo en el campo de las ciencias físico-matemáticas, hasta cierto punto, podría repetir un proceso tantas veces como quiero y obtener un resultado ya previsto. En el campo de las ciencias humanas no puedo hacer eso. O sea, esta sociedad no es la misma que hace un mes, no es la misma que hace 15 años, ni es la misma que hace 100 años. O sea, hay un tiempo irreversible que se da en el campo de las ciencias sociales, que es obvio que esto es así. Pero aún así hubo una enorme influencia de las ciencias físico-matemáticas con esta base determinista sobre el campo de las ciencias sociales. Marx decía, por ejemplo, que la sociedad iba a desarrollarse en una dirección. Decía, por ejemplo, que el ser social determina la conciencia.
o sea, de acuerdo a cómo los humanos se ubican en el sistema productivo y van a pensar, y hay ya teóricos marxistas rusos de la época de Gorbachev, hace 20 años atrás, que decían, si somos dialécticos, y el ser social determina la conciencia, porque yo no puedo pensar la antítesis, es que la conciencia interviene y actúa sobre el ser social. O sea, vendría a ser la otra parte de la contradicción, que esto el marxismo nunca lo consideró. Pero bueno, había un devenir de la sociedad que iba a ir de alguna manera por una vía ya predeterminada y que iba a tener un resultado fijo. O sea, el problema entonces es que en todas estas teorías, ¿dónde queda el ser humano? Hay un teorema que se llama, mejor dicho, más que un teorema, es el dilema del sentido común de Karl Popper. Karl Popper fue un gran filósofo, donde decía que todo acontecimiento producido, el sentido común ve que todo acontecimiento es producido o generado por otro acontecimiento, que es una relación de causa-efecto. Dice, pero el sentido común también le asigna a los seres adultos y sanos la posibilidad de elegir entre diferentes caminos de acción. O sea, un poco acá está planteada la cuestión fundamental que es la que estamos hablando. Así, bueno, ¿somos actores o somos espectadores? Este es el tema fundamental. ¿Podemos transformar las cosas? Que en definitiva es lo que hace el universo, en el campo de la ciencia físico-matemática también más avanzada, o tenemos que resignarnos a fuerzas que no podemos controlar y que ya tenemos todos un paso predeterminado. Quizás el que mejor entendió esto desde el punto de vista de la filosofía fue Hegel, con todo el desarrollo de la dialéctica de él, pero lo que es interesante es que, si bien Hegel, entre otras cosas, dice, todo es movimiento, el movimiento es lo único que permanece de la desaparición, todo está y no está, aparece y desaparece. Esto, por otro lado, se lo habían pensado los griegos en la antigüedad clásica, no lo inventó Hegel, en todo caso. Immanuel Kant es el que trae la dialéctica de los antiguos griegos a la filosofía contemporánea del siglo XVIII y después Hegel lo resolve. Pero lo interesante de esto, cuando Hegel dice solo Dios no tiene movimiento, o sea, la idea de Dios es la idea del absoluto, que es lo único que no tiene movimiento, que es fijo. O sea, las contradicciones entonces están en el movimiento, son lo que generan el movimiento. Yo diría que así como en la naturaleza o en el desarrollo del universo, los descubrimientos modernos lo que determinan es que hay una lucha, un choque permanente de fuerzas, ¿no? De fuerzas contrarias, ¿no? Que hacen que estamos en medio de un universo en expansión, por lo menos es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, también las sociedades hay choque de fuerzas. La sociedad, esto se llama conflicto. Un conflicto, como decía Max Weber, es choque de voluntades en procura de un derecho objetivo. O sea, el conflicto están las personas, está la sociedad. Esto lo han, bueno, desde Platón, que habló de esto, pasando por una serie de teóricos y de filósofos que lo han tratado a lo largo de la historia, el propio Freud, Einstein en su momento, la correspondencia entre Einstein y Freud en 1932 está bastante claro esto. Digamos que el conflicto es parte de las cosas. O sea, pensar una sociedad sin conflictos, como en algún momento lo creyeron los soviéticos, es pensar una sociedad muda y una sociedad estúpida, una sociedad estanca, una sociedad esclerosada. Por eso es así como somos parte del universo, porque no somos algo distinto. Así como el universo se mueve en base a choques de fuerzas y de contradicciones, también las personas y las sociedades se mueven en base a conflictos. Y por eso utilizo la frase de Max Weber. Digo esto ¿por qué? Porque una de las bases de pensar la defensa es pensar si hay o no hipótesis de conflicto. Este es uno de los temas centrales. No hay país que no tenga hipótesis de conflicto. O sea, el conflicto en realidad existe, está, aunque uno lo niegue, pero está. No quiere decir necesariamente que tenga una resolución violenta, puede no tener una resolución violenta, pero el conflicto está. Pero decir públicamente que, por ejemplo, la Argentina, como se han dicho incluso algunos ministros radicales en algún momento, que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, es un verdadero disparate. Yo les preguntaría si el caso de Malvinas, que por ejemplo para mí sí es una hipótesis de conflicto para nuestro país, no es para nosotros una hipótesis con estas características, entonces ¿qué es para los ingleses?
que tienen aviones de combate, aviones bombarderos, misiles antiaéreos, sistemas de radar de detección. O sea, si están gastando un montón de dinero en una fortaleza militar los ingleses en Malvinas es porque, bueno, están pensando en un conflicto. Y no creo que lo estén pensando ni con los pingüinos de la Antártida, ni con los japoneses. O sea, están pensando con lo que tienen enfrente. Por eso yo creo que esto del conflicto es una cuestión, me parece, fundamental. Y por otro lado está la idea del caos. También, bueno, digamos, todo este desarrollo de la incertidumbre lleva un poco a la teoría del caos. El caos hace pensar, la idea misma del caos, uno que se imagina es un gran desorden, un gran despeote, un gran movimiento, ¿no? En realidad el caos construye y destruye, hace las dos cosas. O sea, hay muchos que dicen, bueno, para estudiar bien a fondo las leyes de la naturaleza es necesario introducir el caos. ¿Qué es el caos? Es una pequeña perturbación en un punto que se amplifican las trayectorias y puede ramificarse en diferentes direcciones. O sea, los vectores se separan. Yo siempre doy un ejemplo, el caso del caos, que es la situación en Siria. Fíjense ustedes, Siria en 2011 empieza como un conflicto interno, ¿no? Una parte de la población que le reclama a este señor Assad mayores libertades, venía todo el tema de la primavera árabe. Siria era parte de ese gran movimiento que era la primavera árabe, estaba en Túnez, en Egipto y en Siria. Y empieza como un conflicto interno, o sea, con todas las características de un conflicto interno. Y ahí terminan operando Estado Islámico, que aparece como un actor importante, Estados Unidos, Rusia, que tiene una base naval, una base aérea, Francia, Inglaterra, el Hezbollah, Irán, Turquía. No sé, si pasa el manicero por la puerta ahí, también entra y parte del conflicto. O sea, de alguna manera, como yo decía, una cuestión menor en un punto o una pequeña perturbación, como podría haber sido aquel conflicto interno de gente que pedía mayores libertades, termina transformándose en un conflicto internacional yo diría que hasta el día de hoy podríamos decir que es de resultado incierto. O sea, de resultado incierto. Por eso yo creo que es importante en este caso hablar de probabilidades y de posibilidades. O sea, no hablar de mundos cerrados ni de certezas absolutas. Se acabaron las certezas. O sea, antes teníamos un mundo más o menos ordenado, uno podía dirigirse a un lado, podía dirigirse al otro, o optar por quedarse en el medio, con suerte diversa, pero era más o menos previsible. El mundo eran latas que uno compraba, venía, abría y tenía un producto determinado. Hoy eso se acabó. Hoy ya no están más esas latas. Entramos en un mundo de profundas incertidumbres, con nuevos actores, nuevos perturbadores, donde incluso yo les diría que aparece un fenómeno que a mí me parece que es sumamente importante a considerar, es que los sectores que normalmente tienen legitimidad de origen cada vez tienen menos poder, para decirlo de alguna manera, la política en general, para ponerle un nombre. Y aquellos sectores que no tienen legitimidad de origen tienen un poder cada vez más importante. O sea, a ver, se dice, por ejemplo, gran hipótesis de conflicto, gran problema del narcotráfico, el trata de personas, delitos transnacionales, terrorismo. Todo esto son problemas serios. Todo esto son amenazas concretas a la vida de las personas, a la vida de las naciones. Ahora, yo digo, el sistema financiero internacional es una amenaza mucho más grave, porque los daños que esto puede tener, que está fuera de control, son de una cuantía, de una magnitud insospechada. La crisis del 2008, que hemos tenido no hace 11 años ya, pero que todavía seguimos viendo de alguna manera los coletazos, es una demostración de esto. O sea, el sistema financiero que está fuera de control, que lo manejan algunos en su beneficio, y sistema financiero que puede provocar una hecatombe, un descalabro en un país, digamos, en 48 horas o una semana. Yo siempre cito
caso de Japón, en 1995, la crisis que tuvo Japón, se fueron de Japón en una semana 250.000 millones de dólares. Esto produjo un cimbronazo en Japón, que en ese momento Japón era la segunda economía del mundo, o sea, no era cualquier cosa. Los japoneses finalmente, bueno, como son japoneses, pudieron remontar esto en el tiempo y salieron. Pero esto fue una especulación, un movimiento especulativo a nivel internacional, que nadie tuvo capacidad de condenar. Algunos autores dicen que en este momento estamos frente a una nueva situación, una nueva posibilidad, una nueva crisis importante como la del 2008. Pero de todas maneras quiero señalar esto, o sea, la política pasa a cumplir un rol secundario frente a actores que tienen más poder, pero que nadie los eligió para esto, porque esta es la cuestión. O sea, nadie los eligió, o sea, calculen ustedes que las cifras oficiales que se están dando en este momento solamente de los 195, 194 estados que son miembros de la ONU, de la Asamblea General, solamente 30 tienen un PBI superior a las principales empresas transnacionales. El resto está por debajo de las principales empresas transnacionales, ni hablar del sistema financiero internacional. Entonces, bueno, con este esquema entonces, de la incertidumbre, que es necesario pensar el mundo de incertidumbre en cambio permanente, es que pensamos la defensa. Fin del conflicto este-oeste fue el fin de la certeza, teníamos un mundo previsto, un mundo previsible. Hoy vivimos un planeta con lo que predomina la incertidumbre política y estratégica. Si mañana este señor Trump, el presidente de Estados Unidos, se le ocurre bombardear Irán, esto puede terminar una crisis de proporciones a nivel internacional. La otra pregunta es, porque esto se creyó mucho cuando se cae el muro de Berlín, entrábamos en un mundo maravilloso, ¿no? En el mundo de paz, ya lo que escribió Fukuyama, que de alguna manera cuando sacó esa famosa nota del fin de la historia, que para ser justos con Fukuyama después se rectifica este punto de vista y dice, no, la verdad que me equivoqué, porque al poco tiempo que él saca la nota se produce la invasión de Saddam Hussein sobre Kuwait, ustedes recordarán esto. La Argentina estuvo presente en la guerra del Golfo, en la época de Carlos Menem. Y la pregunta es, ¿se terminaron los conflictos armados? Entonces muchos creen, no, se acabaron los conflictos armados. Yo creo que acá hay algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta. Por un lado, a ver, había un profesor francés, yo me acuerdo de un famoso oncólogo francés, Jean-Bernard, que allá por los años 80 lo llevan a un tipo, una celebridad, ¿no? Ya nos falleció, lo llevan a un programa de televisión y le preguntan, dice, ¿cómo ve usted el mundo? Y dice, bueno, en realidad, yo creo que la ciencia y la tecnología han hecho desarrollos que son fenomenales. Estamos hablando del año 84, 85, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, de esos 40 años que pasaron. Y este hombre dice, bueno, la verdad se ha duplicado, triplicado, cuadruplicado el conocimiento humano, los desarrollos en la medicina, la calidad de vida, en los transportes, en la industria, en la ciencia básica, en la educación han sido fenomenales, pero claro, dice, pero seguimos pensando en los seres humanos con las categorías de Platón y de Aristóteles. Y esto también es un debate, si la condición humana ha cambiado sustancialmente a partir de este nuevo escenario o sigue siendo esencialmente la misma. Desde mi punto de vista sigue siendo esencialmente la misma, no ha cambiado en lo sustancial. Obviamente, por eso citaba un poco a Platón también, han pensado que la educación, Platón tiene una frase que se va a enderezar a los seres humanos, si bien era bastante escéptico sobre esta posibilidad de enderezar a los seres humanos mediante la educación. O sea, no se confiaba demasiado en esto. Pero lo cierto es que en lo esencial, esto también ha escrito Freud sobre esto, ha escrito Einstein, otros que han creído justamente todos estos positivistas, toda esta gente de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, que la ciencia y la técnica iban a generar avances, que algunos dicen la civilización va a generar más paz y menos conflictos.
Y fíjense ustedes que las dos grandes guerras del siglo XX han sido entre los países más civilizados y más avanzados del mundo. O sea, no han sido producto del subdesarrollo de algunas regiones del planeta, algunos continentes, gente mala, gente insatisfecha. No, no. Alemania, que era uno de los países más avanzados, Francia en ese momento, Gran Bretaña, los Estados Unidos, Japón, quizá la Unión Soviética a un nivel menor. Pero han sido grandes actores de dos grandes guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que ha traído una cantidad de dolor y de muertes como no tiene registro la historia humana de una guerra de estas características. Por otro lado, en este mundo de movimiento que tenemos entonces, en incertidumbre, algunas características de la globalización, porque ya hay autores que están diciendo que la globalización empieza a dar marcha atrás, ¿no? O sea que volvemos a una etapa anterior a la globalización, aún señalando que hay cosas que están para quedarse, como por ejemplo el tema de las comunicaciones, el tema de la interrelación entre las personas y entre la gente, bueno, entre los países y las naciones. ¿Cuáles son las características centrales de la globalización? Por un lado, mucha riqueza en pocas manos, o sea, una distribución. Digamos, el mundo viene creciendo, viene creando más riqueza cada vez. Cada año crea más o menos, pero aumenta la cantidad de riquezas. Pero esto se concentra cada vez en pocas manos. Me acuerdo que Obama, siendo presidente de Estados Unidos, después de la crisis del 2008, le dijo a un señor en Nueva York, un financista, que se había gastado $1,5 millones para construir un baño en su oficina. En Nueva York había gastado eso, lo acusó de obsceno. O sea, como diciendo, esto es una obscenidad que se gaste señor cuando hay gente que está pasando realmente dificultades. O sea, que hay por un lado una distribución desigual, que podrías de alguna manera amortiguarse un poco con China, con el crecimiento de China, con una distribución, sería interesante que están haciendo los chinos. Fíjense ustedes qué interesante, porque acá se nos contó y se nos sigue contando que el Estado es el problema y no la solución. O sea, toda la base del pensamiento neoliberal es, muchachos, liquidemos el Estado. Dejemos que el mercado actúe. El mercado en sí mismo es un elemento mayor de incertidumbre. Porque el mercado no tiene... ¿Qué es el mercado? Como decía Soros, decía esto, famoso financista y especulador mundial, George Soros decía, el mercado no es Dios que vino a la tierra. El mercado lo manejan determinados actores en su propio beneficio. Esto lo decía Soros, que fue el primero en realidad que habló que es un gran especulador, y utilizó el término fundamentalismo del mercado. El término fundamentalismo del mercado no es un término que viene de la izquierda, sino que es un término de George Soros, este húngaro que lo acusan de especulador y demás, ¿no? En este momento es una suerte de bête noire en Hungría, no lo quieren, porque además tiene la nacionalidad norteamericana. Entonces tenemos una situación donde se nos dice, el Estado hay que correrlo, el Estado tiene que desaparecer. Fíjense ustedes lo curioso que es esto, que el país que tiene los índices de crecimiento más importantes, en este momento es el país que tiene el Estado más importante, que China. Entonces China de alguna manera tira abajo. Podemos analizar por qué China es así, ¿no? Que no es tan simple la cosa, pero bueno, de alguna manera en este debate, los chinos, con un Estado que está en todo metido, con un sistema incluso yo diría de capitalismo, en algunos casos hasta capitalismo salvaje, si Marx se levanta de la tumba se horrorizaría, ¿no? Pero tiene un crecimiento económico realmente formidable. O sea que esta es otra de las características de este sistema de la globalización. De alguna manera, bueno, la globalización que instala la cuestión individual, el sálvese quien pueda, el individualismo ultranza. O sea, este sistema per se tiende a romper todos los lazos y los vínculos sociales, personales, las ideas. Consecuencia de esto, por lo que veíamos antes, de la legitimidad y demás, y de este proceso de globalización, es que se empiezan a resquebrajar los vínculos, se empiezan a resquebrajar las naciones y los estados. O sea, hay crisis de sociedad que son muy profundas. Entonces, ¿cuál es de alguna manera,
yo diría la antítesis de esto. Y la antítesis de esto es la necesidad de empezar a recuperar la identidad. Este es un elemento central. La respuesta es, en muchos casos, los nacionalismos, ¿no?, que están a la orden del día, ya como expresión electoral importante. Uno podría decir, bueno, es una enfermedad de nuestros países. No, esto está... El primer nacionalista hoy es Donald Trump. Está en Francia, está en Inglaterra con el Brexit, está en Alemania con la AfD, el partido neonazi que emerge, está en Hungría, en Italia con Salvini, o sea que está, ni hablar de Putin, ni hablar de los chinos. O sea que, ni hablar del gordito simpático de Corea del Norte. O sea, tenemos entonces una respuesta que en algunos casos pasa por ese lado, en otros casos pasa por la religión. O sea, todo el movimiento islámico tiene que ver un poco con la recuperación de la identidad, o sea, frente a un occidente que se lo ve como agresivo, como que no solamente trae problemas de índole económica, sino además apunta contra la identidad, contra la razón de ser, contra tradiciones, contra creencias y valores ancestrales en algunos casos. Y que de alguna manera la religión permite recuperar un sentido de pertenencia, de agrupar, de identificarse con el otro, de resistir a este proceso que plantea Occidente. Hay una frase de Hubert Védrine, que fue fue ministro de Relaciones Exteriores de Francia en una época, que tiene varios trabajos publicados, que él dice, bueno, el problema de Occidente es que Occidente perdió el monopolio del relato. O sea, había un relato de qué es lo que se tenía que hacer. Es la famosa, dicen, de los países civilizados, ¿no?, que es el mercado, la democracia y los derechos humanos. Lo que él dice, bueno, Occidente perdió el monopolio de relato, primero porque aparecieron otros relatos que son distintos a esto y que son tan respetables como el relato occidental. Pero además, el problema es que cuando uno ve la realidad de mercado, derechos humanos y democracia, la realidad es mercado, mercado y mercado. O sea, porque la realidad pasa por ahí. O sea, a mí no me van a contar que Arabia Saudita es un país democrático que respeta los derechos humanos. Nada que ver con esto, sin embargo, es un gran aliado de los países occidentales. O sea, esto se acomoda en función de los intereses que están en juego. Entonces vemos que la condición humana, lo esencial, no ha cambiado, la forma de comportarse no ha cambiado. Hay un trabajo que yo les recomiendo que lo lean en algún momento, un librito que salió hace unos años ya, que es un diálogo entre Habermas, que es uno de los pensadores más importantes de la escuela de Frankfurt, que es la escuela marxista en Alemania, y Ratzinger. Cuando Ratzinger todavía no era papa, era presidente de la Congregación de la Fe en el Vaticano, que se llama, es un diálogo que se da en una universidad alemana, el trabajo se llama Fe o Razón, que es realmente interesante porque desde dos ángulos distintos analizan un poco la situación global. Y es curioso porque Habermas, marxista, uno de los, quizás sea el marxista más lúcido en este momento, cuanto a pensamiento teórico, gran filósofo alemán, dice, bueno, en realidad el problema es que vivimos en una sociedad totalmente descarriada, basada esencialmente en valores materiales, que por supuesto no todo el mundo accede, y además que rompe valores y creencias, etcétera, etcétera. Dice, bueno, esto hay que inyectar un poco de religión, un poco de creencia. Religión en sentido amplio, ¿no? Como creencia. Nosotros somos correligionarios en el partido, esto no necesariamente quiere decir una religión determinada, ¿no? Es un conjunto de valores y de creencias. Esto desde el punto de vista de un marxista. Desde el punto de vista de Ratzinger dice, bueno, dice, lo que pasa es que la religión en exceso nos ha llevado al terrorismo. Entonces, acá hace falta un poco de Estado, un poco de ley laica que pueda controlar. Entonces, se lo recomiendo porque es muy interesante. O sea, entonces, ¿cuál es el escenario del cual uno tiene que definir la defensa?
Bueno, en primer lugar, este mundo de incertidumbre, yo digo, pensar estratégicamente sin enemigo designado, o sea, no podemos tener un único enemigo, a partir del cual yo puedo pensar la defensa. La Argentina pensamos aquí en la Argentina durante décadas la defensa a partir de un eventual conflicto con Chile o con Brasil. Esto ya está, no digo que está perimido, porque estas cosas van y vienen. Yo siempre cito una frase de un gran economista inglés, Norman Angell, que fue premio Nobel de Economía en su momento. Este señor en 1912 escribió un trabajo donde demostraba teóricamente por qué Inglaterra y Alemania nunca iban a ir a una guerra en 1912. No solamente no fueron a una guerra, sino fueron a dos. Si hacía falta, fueron a dos en el siglo XX. Por eso digo esto, las previsiones. Por eso hablo de probabilidades y posibilidades. Entonces, en primer lugar, pensar estratégicamente sin enemigo designado, donde tenemos que pensar cuáles son los escenarios para la Argentina. Yo diría Malvinas es un escenario posible, para mí es una hipótesis de conflicto. El Atlántico Sur, la necesidad de establecer un control efectivo de la nación argentina sobre el Atlántico Sur, que tiene riquezas importantes, y agrícolas, pero además minerales importantes, que bueno, en algún momento van a ser explotadas. O sea, la Argentina además es un país que tiene una ventaja, pues la octava superficie del mundo, poca población, porque en realidad somos poquitos, y además pésimamente distribuidos o concentrados en determinados núcleos, y un país pues muy despoblado, pero un país muy grande. O sea, a eso quiero referirme cuando digo el octavo país del mundo, y con recursos naturales, minerales, bueno, está lo de vaca muerta, comida, agua. El agua no es una cuestión menor. Yo recuerdo siempre una oportunidad, la Armada, digamos, la Marina tiene la gran base, ustedes saben, eso lo saben bien, en Puerto Belgrano, que tiene una extensión de unos 40 kilómetros sobre la costa, el sur de la provincia de Buenos Aires, que empieza en Puerto Belgrano y termina en Baterías, que es la base de la Infantería de Marina. Hace unos años, ya unos cuantos años, estaban haciendo un pozo para obtener agua, para sacar agua, digamos, para abastecimiento propio ahí de la base, en Baterías. Sale agua caliente. Qué raro esto. La mandan a investigar, la pureza del agua era espectacular, o sea, mucho más pura que el agua, que las aguas envasadas, la Villavicencio o alguna de estas aguas que se venden en el mercado. Era el agua del acuífero guaraní, o sea, la misma calidad de agua del acuífero guaraní, que empieza en el sur de Brasil, toma parte de Paraguay, noreste de la Argentina, recorre toda la Mesopotamia de la provincia de Buenos Aires y lo que se hasta la que llega hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, eso tiene una capacidad sin depredación de darle agua dulce a unos 500 millones de habitantes, entre otras cosas. Entonces, de vaca muerta tenemos la pesca, tenemos la comida, los minerales de la cordillera, el litio que dicen que es el petróleo del siglo XXI. Tenemos la segunda reserva de litio del mundo, la primera es Bolivia, la segunda la tenemos en Jujuy, que además, dicho sea de paso, Evo Morales prácticamente se la vendió a los chinos, la reserva de litio. O sea, estos chinos no son ningunos tontos, por cierto. O sea que entonces todo esto merece ser defendido. En algún momento va a haber escasez, y yo creo que, bueno, no digo que vamos a hacer la guerra por los recursos. Hay algunos que han escrito libros sobre esto, la guerra por los recursos, pero, bueno, en fin, yo creo que tenemos que tener capacidad de control de nuestros recursos, cosa que hoy me parece que no tenemos. Y la defensa nacional tiene que contribuir en esta dirección, porque es el elemento de disuasión, que esto está en la ley de defensa, la ley que se consensuó, se votó allá en 1988, es yo diría la ley madre del sistema, que algunos la quieren cambiar. Yo creo que es mejor dejarla así, no tocarla demasiado.
Yo digo que bueno, que los instrumentos hoy de la defensa nacional, además de que uno dice, bueno, no tengo, pongámosle que no tengo hipótesis de conflicto. A ver, vamos a partir de cosas que yo no comparto, pero no tengo hipótesis de conflicto. Pero hay una obligación del Estado. ¿La defensa para qué sirve? Para que el Estado ejerza el monopolio legítimo de la violencia. Esto está en la Constitución. O sea, renunciar a la defensa nacional. Bueno, algunos que van a pensar en esto, muchachos, van a tener que cambiar la Constitución. Convocan una asamblea constituyente y bueno, ¿qué pasa? Me parece que va a ser un poquito complicado. Digo, al pasar. Y por otro lado, porque me parece que la defensa no funciona por demanda. O sea, la defensa no es como la salud pública, no es como la educación pública, no es como la asistencia a los pobres o la asistencia a los marginales. No hay una demanda concreta. Es una suerte de seguro de vida, que sirve justamente para evitar, digamos, como uno saca un seguro del auto, no para chocar el auto, sino para justamente, si llega a tener un accidente, estar cubierto. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Parecido, no es exactamente igual, pero bastante parecido a eso. Entonces, una suerte de seguro de la nación argentina. Y nosotros tenemos un conjunto de leyes. Tenemos la Constitución, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, que es complementaria en algunos aspectos, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que fue una ley muy importante que salió a fines de los 90, prácticamente por unanimidad en el Congreso, y que no se aplicó. Por lo menos en lo sustancial, que es la parte presupuestaria, porque esta ley tiene una serie de afectaciones presupuestarias que esto prácticamente no se aplicó. Y además porque yo creo que, miren, esto merece una reflexión que es interesante, no sé, creo que es importante por lo menos planteársela, si bien quizás yo no tenga la posibilidad de una respuesta concreta. Europa, el Estado europeo, los Estados europeos son el resultado de una nación preexistente. Todos los Estados europeos, más o menos, los franceses, los ingleses, todos aquellos que tienen una trayectoria, yo diría, nacional de conformación cultural de siglos, cuentan una historia, hay un relato. Hay un Estado que se consolida a partir de una serie de revoluciones, de procesos y demás, o de guerras. El problema de Sudamérica, el problema de los países americanos, particularmente del nuestro, es que el Estado es anterior a la nación. Allí la nación es anterior al Estado, aquí el Estado es anterior a la nación. El Estado, una de las funciones que ha tenido es construir la nación. Para esto construir una identidad nacional. Y aquí ha habido dos leyes que a mí me parece que han sido fundamentales en su momento. La ley de servicio militar obligatorio, con jóvenes que incluso muchos de ellos no hablaban el idioma castellano, y la ley 1420, la ley de educación pública. Y después toda la tarea del presidente Irigoyen en su momento. O sea, que ha hecho una contribución igual que Alvear, y otros conspicuos presidentes de nuestro partido y del país, que han hecho una contribución realmente notable a la construcción de la nación argentina. La pregunta que yo me hago es si este periodo lo hemos completado o no, porque normalmente esto lleva mucho tiempo. O sea, conformar una nación, conformar una identidad lleva mucho tiempo. No es una cuestión de la noche a la mañana y se resuelve por un decreto o por un conjunto de notas o de leyes para esto. Y por eso yo creo que la defensa nacional ha contribuido a esta formación. Después, bueno, los militares han hecho de las suyas, como sabemos todos, no hace falta que yo me explaye aquí, en todo caso podemos hablarlo después en el diálogo, pero creo sí que en la esencia de construcción de la nacionalidad argentina, uno de los elementos, así como está la educación pública, me parece un elemento central, el día de hoy, por eso quizás el más importante, está la defensa nacional. No digo que son los militares o las Fuerzas Armadas la reserva moral de la nación, porque sería un disparate. Reserva moral somos todos, no son ellos, son ciudadanos, en nuestro caso cumplen una función distinta a la que cumplimos otros ciudadanos. Pero me parece sí que esto exige
un pensamiento que vaya más allá de la inmediatez. Y después lo que tiene que ver con la defensa nacional, bueno, ustedes saben, ya entrando más en el campo concreto, en el campo del día a día, esto ha sido prácticamente, además del tema de derechos humanos, que no hace falta tampoco que me explaye demasiado, pero digamos, un sistema que ha sido, con el tiempo, prácticamente ha sido desguazado, donde hemos perdido muchas capacidades, grandes porciones de la capacidad militar la hemos perdido en la guerra de Malvinas, pero además después se han ido perdiendo capacidades a partir de afectaciones presupuestarias que, bueno, que de alguna manera justificaron en su momento esta ley de reestructuración que finalmente, como yo decía, no se cumplió desde el punto de vista del presupuesto. Pero además esto exige previamente decir, bueno, ¿cómo pensamos la defensa? ¿No? O sea, va, digamos, dejando estas cuestiones de casi de carácter filosófico planteadas a partir de decir, bueno, ¿cómo la pensamos? ¿Cómo pensamos la misión de las Fuerzas Armadas? ¿En qué contexto? O sea, estamos en un contexto, una zona del mundo que es relativamente pacífica. En principio no hay grandes conflictos con los vecinos, tampoco se pueden descartar, pero lo cierto es que estamos viendo una situación de desequilibrio, yo diría, serio en relación a los vecinos. Seria en relación a Brasil, seria en relación a Chile. O sea, yo creo que una de las cuestiones esenciales que hay que encarar es decir, bueno, la recuperación de cierto equilibrio, al menos con los vecinos. No digo que vamos a hacer la guerra china, pero al menos con los vecinos mantener una situación de equilibrio que incluso para los vecinos nos haga creíbles. O sea, hace, me acuerdo, un par de años, ¿no? antes que llegara el gobierno Macri, creo que hubo una reunión, un ejercicio de fuerzas aéreas en el norte de Brasil, que la Argentina fue con planeamiento, porque no teníamos aviones prácticamente, aviones de combate para mandar este ejercicio. En el ejercicio participaron varios países, entre ellos Brasil, creo que los Estados Unidos también, y no sé si otros, Colombia y algunos otros países. O sea, hoy estamos en una situación realmente catastrófica, hay que reconocerlo. Que tenemos que repensar una misión, sí. Yo diría, mire, tanto la misión de la Fuerza Aérea como la misión de la Armada salen del mapa. No hay que darle mucha vuelta. Con un espacio territorial como el que tenemos, el control del espacio aéreo es fundamental para el ejercicio de la soberanía en el aire. Esto es fundamental. Y tener capacidad de reacción. Yo me voy a contar algo que no lo debería contar aquí, pero me tocó la confianza acá de los amigos. Nosotros estábamos en el ministerio, esto fue el año 2016 o 17, viene el brigadier del Estado Mayor Conjunto que trae un informe donde un mapa muestra la trayectoria de un avión militar británico, sale de Montevideo este avión, cambia la hoja de la ruta una vez que sale de Montevideo y pasa por encima de Villa Gesell, o sea, pasa por la provincia de Buenos Aires. O sea, te mojo la oreja, te mojo el dedo en la oreja también. Violó el espacio aéreo soberano de Argentina, no avisaron, un avión militar, y después fueron a Malvinas. A Kirchner, que esto en su momento fue muy comentado también, yendo Kirchner al sur, en el Tango 1, en ese momento que todavía andaba, lo comentó gente de presidencia en su momento, iba Kirchner siendo presidente de la Nación en el avión oficial, volando sobre el territorio, no volaba sobre el mar, y de golpe se le aparean dos casas. Entonces, incluso gente de Fuerza Aérea tiene fotos de estos que iban en el avión. Las dos casas, Kirchner dice, che, estos muchachos de la Fuerza Aérea, mira lo que me hacen para pedirme plata. No, eran dos casas británicos que venían de Malvinas, se le aparearon volando, aparearon al avión presidencial argentino, un avión oficial, sobre el territorio argentino, estuvieron, acompañaron un poco y después se fueron. O sea, ¿por qué digo esto? Porque para nosotros es imprescindible tener capacidad de control del espacio aéreo. Eso significa radares, disponibilidad de control aéreo, ya de elementos de combate supersónicos, elementos de transporte.
y además las bases correspondientes a esto. En su momento hubo, si quieren después lo podemos playar más, un plan, alguien que yo le tenía una estima particular, que era el brigadier Crespo, que fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Argentina, un gran tipo, y él tenía el plan PERFA 2000, que eran 2 ejes que abrían el territorio nacional para el control del espacio aéreo, que era un plan fantástico en su momento, que después dijeron que no servía, no. El plan era bueno, para que había que poner plata para esto. Y la otra es la Armada que tiene muy poco, bueno, ni hablemos del tema del submarino de San Juan, pero después de esto tienen, esto lo que demuestra es una debilidad en los medios, prácticamente hay un solo buque hoy con cierta capacidad operativa, los demás no, están muy digamos, han perdido mucha gran capacidad operativa. O sea, tenemos muy poca capacidad de control efectivo del Atlántico Sur cuando tenemos una superficie fenomenal, incluso yo diría con la proyección a la Antártida. Me parece que la Antártida es otro de los problemas que tenemos que pensar a futuro, porque ahí se va a jugar mucho, quizás dentro de 20 o de 30 años. Y el ejército es lo más complicado, porque de alguna manera la distribución del ejército a lo largo del territorio ha sido pensado a función de una guerra eventual con Chile y con Brasil. Eventualidad que no la descartó totalmente, porque acá nadie puede descartar absolutamente nada. Digo, al pasar, me tocó dar en la Escuela de Guerra de Francia hace unos años una charla a oficiales de la Escuela de Guerra Francesa, y en la École Militaire de París. Y después de esto, muy amable, el director era un almirante, me invitó a tomar un café, muy gentil, me regaló un lindo platillo. Y me dice, digo, no, claro, qué bárbaro, estaba de moda la integración de Francia con Alemania, estaban haciendo maniobras combinadas entre ambos y demás. Y digo, che, qué bueno esto, la verdad que es interesante esto que se está haciendo. Dice, sí, está bien, está bárbaro. Dice, pero la hipótesis del conflicto de Alemania la tenemos guardada para posibilidad. ¿O usted se piensa que hace 1000 años que nos estamos peleando, que esto se resuelve en 50 años? No, por la duda no la tenemos. Si la tenemos que usar, lo usamos. Mejor lo usamos, pero está. O sea, por eso yo creo que estas cosas no hay que tomarlas con cierta precaución. De todas maneras, sí me parece que lo que se ha avanzado en materia de integración con Brasil y con Chile es muy importante. Medida de confianza mutua, ejercicios combinados y demás. Pero volviendo al tema del ejército, el ejército es lo que garantiza la ocupación territorial. Tuvo una función colonizadora el ejército, tuvo una función colonizadora el ejército. ¿Tiene función colonizadora hoy? Depende de qué lugar. O sea, yo no sería dogmático en esto. Es cierto que el ejército tiene que avanzar unidades completas, unidades concentradas en determinados puntos, lo que llamaban las fuerzas de despliegue rápido y las fuerzas de despliegue regional. O sea, las fuerzas de despliegue regional son fuerzas preposicionadas en algunos puntos claves de la geografía, las fuerzas de despliegue rápido concentradas en centros y con capacidad de proyectar fuerzas. Para esto hacen falta vehículos, hace falta helicópteros, hace falta medios diversos, y esto exige una inversión importante. Creo que el ejército es una fuerza necesaria, muy importante, porque algunos dicen, bueno, ¿para qué si no tenemos hipótesis de conflicto? Porque esto viene atado a esto. Salvo que la empleemos contra el narcotráfico, creo que esto te digo al pasar, después si quieren lo podemos charlar. Me parece que el ejército metido en la lucha contra el narcotráfico es un verdadero desastre. Si queremos destruir al ejército, metámoslo en la lucha contra el narcotráfico. Esto es lo que marca la experiencia de Brasil y la experiencia de México. Entonces vamos a hablar en serio del tema del narcotráfico, quiénes se benefician, quiénes pierden con esto. Entonces, a partir de ahí podemos ver qué vamos a hacer. Porque hay una suerte de fuga hacia adelante, de decir, bueno, yo voy con la fuerza del ejército. El ejército no está preparado para eso, el ejército está para otra cosa. O sea que el nuevo despliegue territorial, donde yo pondría el acento del despliegue en la Patagonia. O sea, creo que tenemos que tener una presencia muy fuerte del Estado en la Patagonia, porque en muchos lugares de la Patagonia que el Estado está representado justamente por la fuerza militar. Es la presencia del Estado. Incluso les digo más, a veces se dice ligeramente, bueno, levantamos esta unidad, la trasladamos. No es tan fácil. O
O sea, normalmente cuando uno hace estas cosas aparece el intendente del pueblo al golpear la puerta del ministro y le dicen: a estos muchachos no me los saca de acá, porque consumen acá, tienen sueldos federales, me garantizan cierto margen de seguridad, cierto respeto en la zona, los símbolos patrios. Bueno, hay toda una serie de cosas. Yo me acuerdo que en la época de la Rúa, justamente, estábamos con López Murphy, se intentó sacar el regimiento 10 de artillería de Junín, que pertenecía en ese momento al 5º Cuerpo de Ejército, llevarlo a Pigüé, que en realidad lo que correspondía es que estuviera en Pigüé. Desde el punto de vista operativo, lo razonable es que estuviera en Pigüé. En Junín estaba el Vasco Miguel, Abel Miguel de intendente. Bueno, Miguel vino una patada a tirarle la puerta al ministro abajo y dijo: a mí no me sacás el regimiento 10 de artillería de Junín, me lo dejás en Junín. Y después vino, me acuerdo, Juan Carlos, con 3 cajas así, eran como cajas de zapatos, un poco más grandes, con papeles que había 25.000 firmas de vecinos de Junín para que no sacaran el regimiento. O sea, chao, olvidate. Ahí en ese momento hubo una disputa con la gente de Pigüé, porque estaba Granado, el intendente de Pigüé, que hizo una declaración pública junto con López Murphy diciendo: vamos a trasladar el regimiento de Junín, lo vamos a traer a Pigüé, qué bárbaro en Pigüé. Y se armó un despiole de novela, la disputa entre 2 intendentes radicales. Claro. Eran los 2 radicales. Pero bueno, por eso digo, es muy difícil hacer esto, no es tan fácil, ¿no? Entonces, requiere una planificación. Los franceses, cuando ellos retiran los regimientos del ejército que tenían la frontera con Alemania, porque obviamente quizás no tienen más sentido de estar estacionados ahí con Alemania, pusieron un montón de dinero para sostener a todos esos municipios que en gran parte se abastecían de los gastos que hacía el ejército francés. Y después yo creo que queda una última reflexión, me parece a mí, que es en toda esta idea que yo dije al principio de la incertidumbre, de la idea de la matematización de las actividades humanas. Yo diría que hay un trabajo que yo acabo de sacar, vamos a ver si me lo publican ahí en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, que tiene que ver con esto de, que yo dije al pasar, proceso al progreso. O sea, una de las condiciones, de las características, y que tiene que ver con la defensa nacional de este nuevo periodo de la globalización, es darle una importancia, yo diría, desmedida a las máquinas. Yo fui alumno de Raymond Aron en Francia y este viejo sabio decía: las máquinas no hacen la historia, ayudan a que los hombres la hagan. Yo siempre tengo esa frase en mente porque me parece que es muy interesante, porque en definitiva el tema es el ser humano, es el alfa y el omega, no solamente de la sociedad, sino de la defensa nacional. O sea, porque a veces hay una fe excesiva en que tengo máquinas y con eso se resuelven los problemas. Las máquinas sí hacen falta, nadie va a negar que no vamos a pelear con Gomera frente a misiles intercontinentales, pero hay límites, y el tema es dónde se establecen los límites y dónde se establece la preponderancia del ser humano en todos estos procesos. O sea, si uno se fija yo diría en los últimos, a ver, podríamos poner una fecha de Vietnam para acá. Los Estados Unidos no han ganado ninguna guerra, ni una. Perdieron en Vietnam, se tuvieron que ir porque la perdieron políticamente, militarmente no le fue bien, hubo un ensorce de empate. La del Golfo, porque puede ser la única que haya ganado, porque la diferencia era muy grande. Además, Saddam Hussein peleó en el campo justamente donde los Estados Unidos tienen una superioridad aplastante. El gran error de los iraquíes en eso, el error fue haber invadido un país soberano, ¿no? Después de ahí, todo lo que ustedes puedan creer. Pero no les ha ido bien en Irak, no les ha ido bien en Siria, no les ha ido bien en Afganistán. A los soviéticos les fue pésimo en Afganistán. O sea que, por eso creo que en realidad, con este mundo tan desigual, tan asimétrico, el tema de la voluntad humana, como decía un famoso teórico marxista que era el jefe de la ideología con Gorbachev, Alexander Yakovlev, la voluntad no es una fábula absurda, donde de alguna manera discute con el marxismo. O
O sea que el marxismo, de alguna manera, es pensar el hombre como una máquina, como un engranaje, donde la voluntad aparece como algo totalmente secundario y las creencias son totalmente secundarias, porque en definitiva es parte de esa gran maquinaria capitalista o eventualmente socialista. Y la respuesta que este hombre da es: la voluntad no es una fábula absoluta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una gran capacidad de formar recursos humanos en el campo de la defensa. Creo que las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo en los últimos años, son notables en esta dirección. Y bueno, creo que hay que pensar la misión, pensar una suerte de redespliegue en particular del ejército, que es la cuestión más complicada, porque las otras dos fuerzas, como yo decía, la misión sale del mapa. Y después sí, lo que es la afectación de recursos, en un plan plurianual, que esto es lo que está establecido en la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas. A 5 años. Estaba pensado a 5 años o en 10 podría ser, pero un plan donde incluso los ministerios, los conductores de las fuerzas tengan una perspectiva, un plan que puedan pensar en gastos, inversiones a fin de año. Piensen ustedes que en este momento más o menos el 85% del presupuesto de defensa afectado a las fuerzas se va en sueldos. Y el 15% restante va afectado a el funcionamiento y equipamiento. O sea, funcionamiento es pagar la luz de las unidades, pagar el teléfono, digamos, pagar todos los servicios. Se dan cuenta ustedes que para equipamiento queda moneda, o sea, hay que arrancar el fondo de la lata. Bueno, esta es una situación que también se tiene que cambiar. Y lo que hace a la defensa, yo siempre termino esto diciendo una frase de Aristóteles, que es una de las más conocidas. Él decía que hay dos ciudades, las ciudades que tienen murallas y las ciudades que no tienen murallas. Decía, bueno, las ciudades que tienen murallas pueden optar entre ser ciudades abiertas o ciudades cerradas. Esta posibilidad no la tienen las ciudades que carecen de murallas. O sea, de alguna manera la defensa nacional es la muralla de la sociedad moderna. Y es lo que a nosotros permite nos decir no. Gracias.